tuvo bastante repercusión. Siempre que hay algún testimonio así muy contundente, se habla bastante. Este juicio ya arrancó, creo que son 17 las audiencias Sí, ya que estuvieron y largo. va... Sí, largo. Martes y jueves aparte está siendo largo y creo que dura hasta julio, si no entiendo mal. Ahora vamos a preguntarle a Rizo Valvidares. ¿Qué tal? Buen día, Rizo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Buen día. Muy bien, acá andan. Sí, audiencia número 7. Bien. ¿Y hasta cuándo dura? Está previsto, más o menos llevamos un 40% de la audiencia. Lo que se habló es que probablemente dure más las vacaciones de invierno, que es una feria de invierno en el Poder Judicial, Claro. e incluso el juez avisó y dijo que probablemente se tenga que sesionar en medio de la feria judicial. Ay, te escuchamos bastante mal. Estás como adentro de un túnel, Rizo, te diría que parece. A ver, ¿usted me está escuchando? Te vemos perfectamente, lo que no hacemos perfectamente es escucharte, Claro. está medio trabadita la cosa, debe ser una cuestión de comunicación, de internet, de todas estas cosas técnicas. A ver si ahora te podemos escuchar mejor. Vamos a salir. A ver si me escuchan. Ahí mejoraste ampliamente. Bueno, me voy a quedar acá. Sin apuntes. A ver, vamos a intentarlo. Ahí estamos. Sí, ahí sí. ¿Por ahora? Bueno, te contaba que hay una expectativa puesta concretamente, más que expectativa, el juez avisó que probablemente durante la feria se tenga que llevar a cabo una audiencia, y esto tiene que ver con una cuestión técnica de que no se pueden estar tantos días sin audiencias. Entonces vamos a pasar el periodo invernal, vacaciones, feria judicial, y vamos a tener, yo creo que estamos hablando de junio, julio, agosto y septiembre, quizás podamos llegar a tener como una suerte de conclusión de cómo termina el juicio de Diego. Bien. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer fue un día clave. En realidad, en el juicio de Diego hay como una tendencia a decir que todos los días son claves. Claro. Y un poco es cierto. Primero tiene que ver justamente con que estamos hablando de Diego Armando Maradona, pero ayer declaró Giannina Maradona, ya lo habrán visto, lo pudieron seguramente ver en alguno de las cámaras, porque la verdad estaba repleto de cámaras. Giannina declaró por más de 7 horas. Lo que hay que decir es que la historia del Diegote ya está prácticamente definida. Lo que sí, todos los testigos empiezan a ponerle ese condimento. ¿Por qué? Y si a ustedes les parece, repasamos. Estamos en el juicio por la muerte de Diego, en el que están siendo juzgados 7 personas, profesionales de la salud. Son las personas que estuvieron con Diego en los últimos momentos de su vida. Y en el relato de que se habla permanentemente está centralizado en el cumpleaños del 60 de Diego, que se celebra en el Bosque, 2 días posteriores, o 3, el ingreso a la clínica Ipensa de La Plata, el traslado a la clínica Olivos, la operación en la propia clínica Olivos, la externación de la clínica Olivos a la casa de Diego y los últimos 14 días de vida de Diego en la casa de Tigre. Esto que relaté entra más o menos en un mes. Es decir, es un hecho que está totalmente vinculado al otro. ¿Qué fue lo que declaró Giannina? Bueno, Giannina le puso un montón de condimentos a todo esto que venimos hablando. Por ejemplo, cuenta que lo llama Diego el 10 de octubre y que le dice, papá, ¿cómo estás? Y Diego le dice, mal, muy triste, porque fue mi cumpleaños y no vinieron a festejarlo conmigo. Le dice, papá, tu cumpleaños todavía no pasó, es el 30 de octubre, falta. Y dice, no, me abandonaron, fue mi cumpleaños y ustedes no vinieron. Se queda con una sensación media extraña. Ahí Giannina con Dalma empiezan a decir en la gente, en los medios, de que había un problema con el padre, a lo que termina de alguna manera yendo después, o sea, continúa yendo y va para el día del cumpleaños, el famoso 30 de octubre. Dice que va con Benjamín
recordemos que es el hijo que tiene con Kun Agüero, y llega a la casa donde estaba el Diego y Benjamín tenía puesto una remera de él con la foto de él y de Canilla, el Cani, y resulta que le dice, papá, mirá, y cuando le muestra a Benja la remera, él no se reconoce. Ahí empieza a molestarle bastante a Janina, que se lo quiere llevar a Diego directamente. Intenta llevárselo de una manera medio oculta, porque en otra oportunidad lo había tratado de hacer y no había tenido mucha respuesta, y esto tiene que ver con el entorno que lo contenía a Diego, y le dice, papá, ¿te querés ir? ¿Querés que nos vayamos? Y ahí, cito textual, dice, me estiró los brazos como un nene de 9 meses cuando se los tira la madre. Muestra mucha preocupación, de ahí empieza a tener comunicaciones con Luque, que es uno de los imputados, principal señalado por ser el médico de cabecera, según dicen todos, y no le dan mucha bolilla, y bueno, después la historia continúa un poco en la que nosotros hemos relatado ya, que tiene que ver con su paso por Ipensa, para después llegar a Clínica Olivos. Hay que decir que la declaración de Janina, para no extenderme demasiado, estuvo más o menos 7 horas, más de casi 8 horas. Ingresó acompañado por su seguridad privada, que trataba de separar a las cámaras, que era una horda de colegas que estaban tratando de registrar el momento. Después vino Dalma y Claudia. Claudia no puede ingresar porque justamente está declarada como testigo, y hasta que no declare no va a ingresar. Sí lo hizo Dalma, entró Benjamín, que es el hijo justamente, y uno de los momentos más fuertes de la audiencia fue cuando en un momento Janina pidió disculpas, dice, voy a pedir disculpas a mi hermana Dalma, a mi mamá Claudia y a mi hijo Benjamín, pero cuando Diego se murió, yo le pedí a mi padre que me lleve con él, yo me quería morir y tuve muchos problemas psiquiátricos y psicológicos. Fue un poco lo que dijo, fue de los momentos más crueles, obviamente llorando, de una angustia que se sentía en toda la sala y que se contagiaba en el ambiente. Bueno, un poco de lo que sucedió ayer, y venimos siguiendo esto cada vez que podemos, muy mediático igualmente, esto generalmente lo podemos seguir, como decía Rizzo recién, en cualquier canal de televisión o stream que ves. Los días de audiencia generalmente están hablando de esto, están los colegas ahí en la puerta esperando la entrada o salida de quienes tienen que atestiguar. Pero decías, todavía falta, viene de hace rato y falta rato todavía para adelante. Sí, es muy difícil para quienes no tienen una continuidad sobre el juicio tratar de explicar qué es lo que sucede. E incluso muchas veces antes de salir al aire trato de explicarlo, pero es muy complejo por todo lo que tiene que ver, que es, y siempre lo voy a decir, son 7 personas que están sentadas en el banquillo, que tienen que ver con la responsabilidad que tuvieron para con Diego los últimos días de su vida, de la que todos no tienen en principio una participación directa, pero bueno, quizás por negligencia tengan que estar sentados ahí. Y los principales señalados son Kosachov, que es la psiquiatra, la que le daba el medicamento a Diego, Leopoldo Luque, que es el neurocirujano, pero se presentaba como médico de cabecera y tomaba decisiones sobre la salud de Diego, y el psicólogo Díaz, que ayer también tuvo un capítulo bastante particular, porque Díaz da la sensación en todo lo que se ha expresado, que es un manipulador de todas las partes. Se encargaba de engañar a la familia, se encargaba de llevar y traer, como se dice en el barrio, una cosa bastante rara que, por ejemplo, ayer Janina contaba que confiaba mucho en lo que decía Díaz, y después cuando le pasaban en el medio de la audiencia algunas conversaciones que tenía con Kosachov,
que hablaban de que en el caso de que a Diego le pasara algo, la responsabilidad, ellos se tenían que pasar la pelota y la responsabilidad tenía que caer en la familia. Bueno, Janina decía que había sido engañada, manipulada y demás. Hay mucho para hablar de lo que es el juicio. Es muy difícil también resumir 7 horas de lo que dice Janina, 7, 8 horas de lo que dice Janina en una continuidad. Pero si ustedes tienen alguna duda, pregunten. No, Ya nos es un conocemos. entramado bastante complejo, además, que tiene muchas aristas. Digo, la muerte de Diego abrió algunas puertas y algunas ventanas que es complejo de abordar también el tema. Por eso imagino tantos acusados y también tantas personas que fueron testigos de los últimos días de Diego y que seguramente tengan sus cuestiones para contar, ni hablar la familia. Así que imagino que debe ser difícil de resumir y también difícil de tratar y difícil de abordar. Imagino que por eso también tantas jornadas de juicio y faltan todavía bastantes más. Rizo, también tengo entendido que ayer, según lo que leía en algunos portales, Janina de lo que habló es de algo que pudimos ver muchos platenses, que tiene que ver con el día del cumpleaños, que lo llevan ahí a la cancha de gimnasia y que eso se habló bastante respecto de eso. Sí, por eso decía, habla del cumpleaños, habla de Ipensa, habla de Clínica Olivos y habla de lo que fueron los últimos días en la casa de Diego. Ella estuvo presente en todos los momentos. Lo del cumpleaños de Diego, bueno, un poco lo que describía recién, esto que cuando lo ve a la mañana y no se reconoce el Diego en su remera, en su camiseta, en la camiseta que tenía Benja, que se lo quiere llevar y que después no lo puede llevar porque encima le pide complicidad a su primo Johnny. Johnny agarra y le avisa a todo el entorno de Diego. Cuando hablamos del entorno de Diego estamos hablando de principalmente Maximiliano Pomargo, que va a tener que declarar en algún momento, pero que no está imputado. Pero que las cosas que se hablan de Pomargo es impresionante. Es impresionante cómo no está sentado en el banquillo. Que Pomargo da aviso a todo el entorno, a la seguridad, y lo terminan sacando a Janina, prácticamente echando de esa casa. ¿Por qué? Porque Diego tenía un contrato con Gimnasia y con el fútbol argentino. Recuerden que para el cumpleaños de 60 de Diego era la primera fecha después del regreso de la pandemia del fútbol. Juega Gimnasia, en la primera fecha ponen a Gimnasia y a Patronato para que se juegue en el Bosque y hacerle un recibimiento y festejarle el cumpleaños a Diego, 60 años. Y bueno, Diego no tenía ganas de ir a este cumpleaños, ya lo ha manifestado bastante de los que estuvieron presentes a la mañana con él, y que lo terminan trasladando al Bosque porque tenía contrato con la firma de Stinfale, y porque tenía contrato con YPF. En resumidas, tenía contrato que tenía que exhibir una camperita y una gorrita y sentarse en el sillón, que es lo que termina ocurriendo. Bueno, eso grafica un poco también lo que fueron los últimos días del Diego, básicamente rodeado de personas que lo controlaban. Ayer Janina también decía que le cambiaban los números de teléfonos a Diego, que él le decía te llamé, negrita, te llamé, y la negrita, que Janina, le decía no me llamaste, y cuando se fijaba tenía en su celular Janina Maradona, pero que no era su número de teléfono. Bueno, hay todo una especie de responsabilidad ahí por parte de un sector que rodeaba a Diego, que lo que hacía era evitar que Diego estuviera muy cerca de su familia. Clarísimo, Rizo, te agradecemos una vez más por contarnos lo que viene sucediendo. ¿Y la próxima cuándo es? El jueves. Listo. Va a declarar Carlos Díaz, que es el psicólogo, justamente porque como quedó muy expuesto en esta audiencia con Janina por estas conversaciones que decía, en el que había que pasar la pelota, había que estar cubierto, había que hacer algo, le decía, ya las tenemos adentro, ya las convencimos de que sea la internación domiciliaria y un montón de cosas más. El abogado Olmedo
que lo representa, pidió para que declare, así que ya sabemos que el jueves va a ser una audiencia compleja en donde Carlos Díaz, el psicólogo, va a declarar. Es el segundo imputado que declarará. El jueves pasado lo hizo Agustina Kosachov, pero bueno, da para largo todavía y nos vamos a seguir enterando qué fue lo que pasó con Diego. Gracias, Rizo. Un abrazo grande. Un saludo. Hasta luego. Rizo Valvidares entonces contándonos cómo avanza el juicio por la muerte de Diego Maradona.